Hola, bienvenidos otra vez. Vamos a ver ahora el tema de la prevención de riesgos laborales. Este primer tema es una introducción a todos los conceptos que luego vamos a desarrollar cuando veamos la legislación. Eh, lo primero en lo que nos vamos a fijar es en las definiciones de trabajo, que son, bueno, hay varias, ¿no? Una de ellas, el conjunto de actividades que son realizadas con el objeto de alcanzar una meta, la solución de un problema o la producción de bienes y servicios para atender las necesidades humanas. Es decir, se refiere a todo esfuerzo físico y mental. Para la economía, el trabajo forma parte de uno de los tres factores de producción, que es la tierra, el capital y el trabajo. Trabajo significa que una persona realiza un conjunto de actividades gracias a lo cual recibe a cambio un sueldo. Es decir, el trabajo tiene un precio que se verifica en forma de salario. Luego, en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, se refiere al trabajo como toda ocupación que tiene una persona, en principio fuera de su hogar, por la cual recibe una asignación económica. Esta definición equivale a empleo. Es decir, trabajo en prevención de riesgos laborales también equivale a decir empleo, que es la definición sobre la que trabaja la prevención de riesgos laborales. Y bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el trabajo como un derecho humano. El artículo 23 dice: toda persona tiene derecho al trabajo. Otras definiciones. Cuando hablamos de salud, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente en la ausencia de enfermedad o dolencia. Y luego también otro concepto es la salud ocupacional, la salud laboral, que la OMS nos define como conjunto de actividades asociadas a varias disciplinas cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las profesiones, promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su trabajo. Entonces, luego lo veremos que es la ergonomía. Esta salud ocupacional o laboral pues tiene como objetivos prevenir las enfermedades laborales, básicamente, proteger a los trabajadores de riesgos de salud, etcétera, etcétera. En prevención de riesgos laborales se consideran daños a la salud o daños derivados del trabajo, son las enfermedades, patologías, lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Respecto a las condiciones de trabajo, son un conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que ésta se realiza, en cuanto que estas variables van a determinar la salud del operario. Y la ley de prevención de riesgos dice que las condiciones de trabajo es cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud. Como prevención se entiende un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Se entenderán como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos, aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. Equipo de trabajo es cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, pero equipo de protección individual, lo que se conoce como EPI, es cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Bueno, respecto de los riesgos laborales, tenemos la Ley 3195 de prevención de riesgos laborales, que nos dice que se entiende como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
Y como los daños derivados del trabajo, hace referencia esta definición de riesgo laboral, son el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, que luego veremos un poquito más desarrollado, qué se considera como accidente de trabajo y qué se considera enfermedad profesional. Bueno, sobre los tipos de riesgos, pues tenemos riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, riesgos ergonómicos y riesgos psicosociales, básicamente estrés. Riesgos físicos, ruido, presiones, temperatura, iluminación, vibraciones, radiaciones, ionizante y no ionizante, temperaturas extremas, frío y calor, gente que trabaja en cámaras de frío, por ejemplo, o en altos hornos, la radiación infrarroja y ultravioleta. Como riesgos químicos, polvos, vapores, líquidos, disolventes. Como riesgos biológicos, la anquilostomiasis, carbunco, la alergia al muermo, el tétanos, la espiroquetosis icterohemorrágica. Bueno, estas enfermedades son todas derivadas de los animales. Todas no. Hay alguna. El muermo viene básicamente de los caballos, de los equinos. La espiroquetosis icterohemorrágica, esta no sé si es la que se le llama la enfermedad de los pantanos o de los arrozales. El carbunco viene de los ovinos, de los ungulados. Esto es el anthrax. La anquilostomiasis, creo que es un parásito, que ahora no recuerdo de dónde venía. Lo estuve mirando porque la verdad que las palabras son curiosas. Pero básicamente todas son enfermedades producidas por gente que está en contacto con animales. Bueno, aparte de la alergia. Bueno, los riesgos ergonómicos se refiere a riesgos de adaptación la ergonomía es la adaptación del hombre al trabajo y del trabajo al hombre. La adaptación física. Y los riesgos psicosociales, ¿no? Básicamente, pues la mala adaptación al trabajo, a los compañeros, al horario, al estrés, en fin. Bueno, los principios de la acción preventiva, es decir, las medidas que integran el deber general de prevención. Estos principios de la acción preventiva se repiten, como luego veréis, en toda la legislación sobre riesgos laborales, ¿no? Principios de la acción preventiva. Bueno, vamos a leerlo. Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras en particular a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. Esto de adaptar la persona al trabajo, como ya he dicho, se refiere a la ergonomía en el trabajo. Hay que tener en cuenta la evolución de la técnica, evidentemente. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Esto es un principio de la acción preventiva. Planificar la prevención. Anteponer medidas, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. La protección colectiva a la individual. Es mejor tener una sala aislada con medidas de protección colectivas, que todo el que entre en esa sala pues sea descontaminado, que todo, en fin, etcétera, ¿no? Que obligar a todo el mundo a llevar trajes, en fin, por ejemplo, no sé, es un ejemplo que se me acaba de ocurrir, pero en cualquier caso hay que recordar que uno de los principios es adoptar medidas que antepongan la protección colectiva, antes que adoptar muchas protecciones individuales. Y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Bueno, el plan de prevención de riesgos laborales. El empresario básicamente se carga casi toda la legislación, toda la responsabilidad,
la mayor parte de la responsabilidad de prevención de riesgos laborales se carga en el empresario o, en el caso de los funcionarios, en las administraciones públicas. El empresario deberá garantizar la salud y seguridad de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con su trabajo, para lo cual habrá de elaborar, implantar y aplicar un plan de prevención de riesgos laborales en todas las actividades. Como veis, es una obligación del empresario evaluar los riesgos y planificar y ejecutar la actividad preventiva. Bien, a través de esta evaluación inicial de riesgos, el empresario debe planificar las actuaciones preventivas necesarias. Esto se puede realizar con dos conjuntos de técnicas diferentes, que son las técnicas de prevención, que son las que nos interesan, y las técnicas de protección. Las técnicas de protección abarcan un campo mucho más amplio que las técnicas de prevención. Técnicas de protección se refiere también a temas de seguridad social, protección social, etc. Nos interesan las técnicas de prevención, que son aquellas que están encaminadas a actuar directamente sobre los riesgos antes de que se lleguen a materializar. Son, por lo tanto, de tipo activo. Y estas actuaciones preventivas de una empresa, en una empresa pueden ser de tipo material o relacionadas con la formación e información de los trabajadores. Las técnicas o disciplinas preventivas. Las técnicas o disciplinas preventivas son 4. Ya lo veremos luego. El nivel de cualificación de los técnicos, de los especialistas en prevención de riesgos laborales, la más alta cualificación es una especialidad superior, una cualificación superior en alguna de estas, puede que en algún caso se puedan dar varias, en alguna de estas especialidades o disciplinas preventivas, que son estas 4. Seguridad en el trabajo, la higiene industrial o higiene laboral, la ergonomía y la psicología y la psicosociología laboral y la medicina del trabajo. La seguridad en el trabajo es la disciplina que estudia los riesgos y las condiciones materiales relacionadas con el trabajo que podrían llegar a afectar directa o indirectamente a la integridad física de los trabajadores. Es decir, estudia los posibles accidentes de trabajo que se puedan producir. Accidente de trabajo. Riesgos, estudia los riesgos. La higiene industrial o la higiene laboral es la disciplina preventiva cuyo objetivo fundamental es identificar, evaluar y controlar las concentraciones de los diferentes contaminantes, ya sean de carácter físico, por ejemplo, como el ruido, químico, cualquier producto químico, biológico, enfermedades que hemos visto, virus, bacterias. En definitiva, ayuda a prevenir la aparición de enfermedades profesionales. Como veis, aquí se centra más en los accidentes de trabajo y aquí las enfermedades profesionales, que son las que se producen a más largo plazo. La ergonomía es, que ya hemos visto, la disciplina que trata la adecuación entre las distintas capacidades de las personas y las exigencias de las capacidades demandadas. A ver, porque se me ha ido un poquito la pantalla. Ahí. Y las exigencias de las capacidades demandadas por las tareas del trabajo realizado. Es básicamente la adaptación física de la persona al trabajo y viceversa. El puesto de trabajo, la organización del trabajo se tiene que adaptar a la persona. Y junto con la ergonomía, la psicosociología laboral, que es la disciplina que se encarga de aspectos tan importantes pues como básicamente es la organización del trabajo, el tiempo de trabajo, horario, pausas, el ritmo, la carga mental, sobre todo, que produce todo esto, las relaciones laborales. Básicamente es la adaptación mental de la persona al trabajo, cómo afecta esta organización del trabajo a la persona. Y la medicina del trabajo. La medicina del trabajo, pues la disciplina dirigida a la vigilancia de la salud, básicamente, vigila la salud. Y también estudia las consecuencias derivadas pues, de estas condiciones materiales y ambientales. Se ocupa también del tratamiento, la curación
y la rehabilitación de las enfermedades profesionales. Bien, pues estas son las 4 disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología laboral y la medicina del trabajo. 4 técnicas o disciplinas preventivas. Bien, la consecuencia de los riesgos laborales son el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Ahora, ¿qué se entiende por accidente de trabajo? Accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena, dice la Ley General de Seguridad Social. Sin embargo, accidente de trabajo se le ha reconocido también a los trabajadores autónomos, es decir, ya tienen derecho a licencias profesionales, por lo cual ya se les reconoce que ha sido en accidente de trabajo esa lesión, y también se les reconoce a las empleadas de hogar y empleados de hogar. Para que un accidente de trabajo tenga esta consideración, es necesario que hay que atender a la definición. Es decir, el trabajador tiene que sufrir una lesión corporal. Se asimilan a la lesión corporal las secuelas o enfermedades psíquicas o psicológicas, pero una lesión, y tiene que ser con ocasión o consecuencia del trabajo. Estas 2 condiciones para que se considere accidente de trabajo. Vamos a ver, porque se me va la imagen de vez en cuando. Yo creo que esto será fallo mío, de mi equipo. Bueno, consecuencia de los riesgos laborales, hemos dicho que era el accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Se considera accidente de trabajo las lesiones corporales que sufre el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena, dice la Ley General de Seguridad Social. Pero también hemos visto que afecta a los trabajadores autónomos y a las empleadas del hogar. Son también accidentes de trabajo los que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo desde o hacia su domicilio. Es lo que se denomina accidente in itinere. Los sufridos con ocasión o por consecuencia de los que ejercen cargos sindicales, los ocurridos por consecuencia de tareas que, aun siendo distintas a su grupo profesional, ejecuta el trabajador en cumplimiento, tiene que tener esto, aunque si las tareas son distintas, tiene que tener 2 condiciones: que estén hechas en cumplimiento de las órdenes del empresario o las puede hacer espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa. Imaginaros que un trabajador está en un puesto de trabajo en una cadena de montaje, se rompe algo que se derrama un líquido y el hombre pues le molesta y no quiere que nadie tropiece y caiga y se pone a fregar ese líquido, a limpiarlo, ¿no? Bueno, pues si cuando está limpiando ese líquido se intoxica, se resbala y se cae, bueno, pues como lo está haciendo en interés del buen funcionamiento de la empresa, se considera accidente de trabajo, aunque no sea una tarea propia suya. También los acaecidos en actos de salvamento o de cualquier otra naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo. Los actos de salvamento, se me ocurre, por ejemplo, los mineros, siempre hay un equipo creo que hay un equipo, debe haber un equipo disponible de prevención de riesgos laborales preparado para cualquier evento, y estos actos de salvamento también se consideran, aunque no sé si probablemente sean los mismos mineros el equipo o hay un equipo aparte. Yo creo que son los mismos mineros, ¿no?, que estén en otro lugar, los que puedan acudir los que puedan realizar este acto de salvamento. Bueno, pues estos actos de salvamento también se consideran accidente de trabajo, puesto que tienen relación con el trabajo. También las enfermedades que, no siendo enfermedades profesionales, las enfermedades profesionales, como ahora veremos, están relacionadas en un Real Decreto que especifica cuáles son las enfermedades profesionales. Por eso dice aquí, aquellas enfermedades que no estando catalogadas como enfermedades profesionales, contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la realización del trabajo.
y aquellas enfermedades o defectos que se padezcan con anterioridad, pero que se agraven como consecuencia de la lesión, de tener un accidente y se agrava alguna enfermedad, algún defecto que se padeciera con anterioridad, un accidente de trabajo. Y, bueno, las consecuencias del accidente que resulten modificativas en su naturaleza, duración, gravedad, terminación por enfermedades intercurrentes que constituyan básicamente cualquier complicación posterior que surja derivada de un accidente de trabajo. Se considerará que tiene relación con el accidente de trabajo y se tratará como tal. También se considera accidente de trabajo la imprudencia profesional. Claro, normalmente cuando hay un accidente de trabajo, en el 90%, el 80%, bueno, por decir un porcentaje, pero en un alto porcentaje suele ser una imprudencia profesional, suele ser un despiste del trabajador, que sabe que eso puede pasar, pero que no ha tomado las medidas oportunas. Bueno, como un despiste lo puede tener cualquiera, pues esta imprudencia profesional también se considera accidente de trabajo. La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación con el trabajo. Es decir, que sea culpa del empresario, que se demuestre que es culpa del empresario o que es culpa de un compañero y él haya sufrido un accidente de trabajo. Y en cualquier caso tenemos la presunción iuris tantum de laboralidad. Es decir, se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo. Se presumirá. Pero bueno, esto, en fin, yo lo dudo bastante. Normalmente es al revés, es el trabajador el que tiene que demostrar con toda la documentación y todos los testimonios que pueda que se ha producido esa lesión del trabajador durante su tiempo de trabajo y en el lugar del trabajo. Cuando la cosa no está clara, la seguridad social es bastante dura. Pero bueno, en principio obligan a la gente a ir a los tribunales, que de eso también vive la gente. Y no se consideran accidentes de trabajo, pues una fuerza extraña al trabajo, y los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria, los que se hagan adrede, los que se hagan con conocimiento de causa para hacer daño o para destruir, para destrozar cualquier cosa, ¿no? La imprudencia temeraria del trabajador accidentado. La imprudencia temeraria no se considera un accidente de trabajo. Y la enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, por cuenta propia, en las actividades que se especifican en el cuadro de enfermedades profesionales. El cuadro de enfermedades profesionales es el Real Decreto 1299-2006, el actual, y contiene 6 grupos de enfermedades profesionales. Estén causadas por agentes químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias o agentes no comprendidos en estos apartados, de la piel causada por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de los apartados anteriores, y causadas por agentes carcinógenos. Esta puñetera alergia me tiene machacado. Bueno, deberes y derechos. El empresario tiene el deber de proteger a los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este es el primer deber que tiene el empresario. Tiene el deber de incorporar la prevención a todos los niveles jerárquicos y tiene que definir su responsabilidad, quién es responsable en cada nivel y qué tiene que hacer cada uno. Es decir, tiene que planificar esa producción integrando la prevención como parte del trabajo. Tiene que constituir esa organización y dotarla de medios. Ya hemos visto que tiene que tener un plan de prevención en función de las características de la empresa. Y este plan de prevención tiene además que tener un seguimiento permanente. Bueno, esa prevención de riesgos tiene que tener un seguimiento permanente. No vale tener un plan de prevención que lo exige la administración para el inicio de la actividad y
y olvidarse, no tiene que tener un seguimiento permanente. Tiene que garantizar la vigilancia médica periódica en función de los riesgos laborales. Tiene que consultar y los trabajadores tienen que participar en todo lo que tenga relación con la salud. Y el empresario tiene que informar y formar a los trabajadores en los riesgos generales y específicos. Bueno, adoptar un plan de emergencia y primeros auxilios, tener toda esta documentación, plan de prevención, etcétera, a disposición de la autoridad laboral. Y, bueno, en caso de riesgo grave, pues adoptar las medidas necesarias para que los trabajadores puedan interrumpir su actividad y abandonar, si fuera necesario, el lugar de trabajo. Básicamente, lo más importante, como vemos, pues que tiene el deber, el empresario tiene el deber de proteger a los trabajadores. Tiene que gastarse el dinero, tiene que constituir una organización, tiene que dotarla de medios. Vigilancia médica, los trabajadores tienen que participar en esta prevención de riesgos, se tienen que consultar y participar los trabajadores, y estos trabajadores tienen que ser formados e informados. Los trabajadores por su lado tendrán que usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, etcétera, etcétera. Tienen que utilizar correctamente todos los medios y todos los equipos de protección. No poner fuera de funcionamiento o utilizar correctamente los dispositivos, etcétera. Informar de inmediato a su superior jerárquico y al servicio de prevención que esté establecido en la empresa, pues acerca de cualquier situación que entrañe un riesgo. Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. Bueno. Básicamente, los trabajadores tienen que utilizar correctamente todos los medios y todos los equipos y tienen que cooperar, tienen el deber de cooperar con el empresario. Como hemos visto, la carga de responsabilidad la tiene el empresario, pero el trabajador tiene el deber de cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar las condiciones de trabajo que no entrañen riesgo. El incumplimiento por los trabajadores tendrá la consideración de incumplimiento laboral. El incumplimiento en tema de prevención de riesgos laborales tendrá la consideración de incumplimiento laboral y será sancionado acorde a su gravedad. Puede ser sancionado con un despido y sería procedente. O, en el caso de un funcionario, pues sería una falta, que también sería sancionada. Un funcionario o personal estatutario al servicio de las administraciones públicas, pues se trataría de una falta. Bueno, aquí hemos dicho, en los deberes del empresario, ya lo veremos más adelante también, creo que esto ya viene en el siguiente tema, que es la normativa. El empresario debe dotar de medios, es decir, no puede repercutir estos equipos de protección en el trabajador, no se los puede cobrar. El trabajador no puede pagar nada que tenga que ver con su seguridad, con sus equipos de protección. Y todo esto siempre estará a cargo del empresario. Bueno, y por último, los derechos de los trabajadores. Bueno, pues si vemos las obligaciones del empresario, a la inversa, tenemos aquí que estos son los derechos de los trabajadores. Tiene derecho a una protección eficaz, a recibir información sobre los riesgos, a recibir una formación, a vigilancia médica periódica y a ser consultado en todo lo relacionado a la seguridad y la salud. Como veis, lo que son obligaciones del empresario son derechos de los trabajadores. Y además tiene derecho también a paralizar su actividad en caso de riesgo grave e inminente, por supuesto. Y tiene derecho a la protección especial si se trata de menores o de maternidad. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el tema de la introducción a la prevención de riesgos laborales. El siguiente tema trata de la normativa de riesgos laborales, es bastante más extenso y bueno, habiendo visto la introducción, pues ya sabemos de qué va un poquito cuál es la línea que va a seguir, ¿no?
En fin, no quiero haceros perder más tiempo, así que suerte y al toro. Nos vemos.